Sí, vamos a comenzar. Muy buenas tardes, nos saludamos de nuevo, se encendieron las cámaras, tenemos un alto rating. Buenas tardes, profesora. Estamos con un alto Buenas rating. tardes, profesora. El rating de este momento son de 32, así que estamos súper bien. Vamos a empezar. Primera cosa, antes de comenzar la próxima clase hay evaluación, ¿sí? Una evaluación escrita en equipo de trabajo, ¿sí? Y es en el horario de clases. Por lo tanto, a la delegada le hago hincapié, ¿cierto? Que avise que deben estar presentes todos en la próxima clase porque hay evaluación. ¿De qué se trata la evaluación? Contrato de trabajo. Ya, exclusivamente contrato de trabajo y tiene que ver con las estipulaciones, ¿sí? Ok. Además, quería mostrarles algo que me parece que se los había mencionado. Denme un minuto, a ver si lo puedo bajar. Denme un chiquitito. A ver si puedo hacerlo ahora. Porque la muy tontona no lo abrí antes. Esperen un minuto. Ahí estamos. Y era esto lo que les iba a mostrar. ¿Se acuerdan del tema de las vacaciones progresivas? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Ya. Ahí está el certificado de vacaciones progresivas, que es el mío, ¿sí? Yo estoy en este minuto en AFP Habitat. Solo estoy esperando que den el 10% para después poder cambiarme a la AFP 1. Se los sugiero. ¿Por qué? Porque es la única AFP que los dueños son chilenos. Por lo tanto, en caso de cualquier cosa, ¿cierto? Los dineros no los pueden sacar del país. No así todas las otras AFP que los dueños son extranjeros. Y si sucede algo, por ejemplo, con el tema del TPP 11, ¿cierto? Ellos podrían verse afectados si es que cambia algo en el sistema de previsiones y sacan los recursos y las personas quedan tiradas. Los toma el Estado, ¿cierto? Pero al no tener un procedimiento claro, vamos a estar ahí en la nebulosa. Entonces, lo mejor que pueden hacer los que tienen, ¿cierto? Luego del 10%, porque si no les va a costar un poco, es cambiarse la FP1. Yo por ahora estoy esperando. Bien, este es el certificado de vacaciones progresivas entonces, si se dan cuenta yo lo saqué el 15 de abril. Y aquí en este certificado indica, ¿cierto? Que yo tengo, mira, 25 años y 10 meses cotizados, o sea, casi 10 meses 26 años de cotización, ¿ya? Entonces, por lo tanto, de acuerdo a este dato, ¿cierto? ¿Cómo lo hago yo? ¿O qué es lo que hay que hacer? Pues bien, de acuerdo a las condiciones, cumple la primera condición, ¿cierto? Que son los 10 primeros años. Y la segunda condición también lo cumplo a partir del año 2008, si no me equivoco, con mi último empleador. Entonces, desde ahí en adelante, yo tengo que empezar a contar, ¿cierto? Cada trienio, 15 días hábiles más 1. ¿Sí? Espero que eso se acuerden cómo funcionaba. ¿Ya? Este es el testificado, entonces, que todos los trabajadores debieran pedir y entregarlo en recursos humanos para que le pudieran hacer el cálculo dependiendo de la cantidad de años cotizados. Bien, eso era una promesa que yo les había hecho. Vamos a empezar entonces. Antes de comenzar esto, lo que tenemos que hacer es activar ciertos conocimientos anteriores. ¿Sí? Bien. ¿Qué hicimos o qué vimos la clase anterior? La desvinculación, el término del contrato. Vimos el Ya. artículo 159, el 160, 161 y 171. Perfecto. ¿Quién podría indicar algo más que lo que dijo Claudia? Claudia ya habló. ¿Quién más? ¿Quién más vimos o algún detalle de lo que Claudia mencionó? Yo,
¿no? Dígame. Que además de eso vimos, o sea, vimos las causales que aplican en cada caso y que corresponden cada una de ellas. Ya, perfecto. En cada una de ellas, perfecto. ¿Como cuáles? A ver. Por ejemplo, la causal necesidades de la empresa, que en el artículo 161, o cuando es por renuncia voluntaria del trabajador, en el artículo 160, de inciso 4, si no me equivoco. Ya, O cuando es por término de plazo convenido, cuando es que el trabajador hace agresión o tiene medidas de, no sé cómo se llama, coacción, algo así. ya. ¿Y pero qué artículo era ese? Creo que era el 159 de cuando se hace violencia o acoso, algo así, no me acuerdo. No, Pero creo que sí, ¿no? no. ¿Quién dice lo Entonces no me contrario? acuerdo. Vamos, chiquillos. ¿Quién dice lo contrario? Maximiliano tiene un error ahí en lo que dijo. El Catherine, artículo, Catherine, ¿estás ahí? Sí, profe, no me acuerdo mucho, estaba revisando acá. Estaba Ya, revisando lo revisen que los estaba apuntes, diciendo pues Maximiliano. chiquillos. Ahí tienen que ir, vamos activando los conocimientos. el artículo Guadalupe, la Ruth. 160, Ruth, sí, dale. el artículo 160 es el que desvincula con conductos de acoso sexual. Ya, perfecto. Entonces, ¿cómo podríamos mencionar qué es el artículo 160? Que tenía un nombre, que yo les dije cómo se les podía mencionar a esto, en términos generales me refiero. Conductas indebidas de carácter graves, desvinculaciones y tienen que ser comprobadas. Perfecto. Son Entonces, imputables al trabajador. perfecto, Claudia. Eso es, ¿cierto? El artículo 160 son todo lo imputable al trabajador. Perfecto. Vamos por orden entonces. Y el 159, ¿cómo lo podríamos mencionar? Ira, ¿estás? Ira, 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 no está la Ira. Eva, Sí estoy, Ira, es que no me funciona el... ya Linda, Ya. dígame. Estamos hablando del artículo 159. ¿A qué se refiere el artículo 159? Que son determinados casos. Ya, muy bien, determinados casos. Y todos los artículos tienen incisos, ¿cierto? ¿Cuántos incisos tiene el artículo 159? 6. 6. Muy bien. ¿Cuántos incisos tiene el artículo 160? 7. Perfecto. Walter, ¿estás ahí? ¿Walter? Walter, no te escucho. No está Walter. Nicole, ¿estás ahí? Sí, profe, estoy acá. Ya, cuénteme, del artículo 160 dijimos que tenían 7 incisos. ¿Cuál es el que regularmente las empresas ocupan más? Podría ser como el de la no concurrencia, profe, el inciso 3. Podría ser, pero necesitas obviamente bastante más respaldos para aquello. Yo lo mencioné. ¿Alguien se acuerda cuál ¿El era de la el más? necesidad de la empresa? No, no, no. Estamos hablando del No. artículo 150, perdón, 160. El incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. Muy bien, Ricardo. Ese es, ¿cierto? El inciso 7 del artículo 160, número 7, ¿sí? Perfecto. Tiene que ver, ¿cierto?, con los incumplimientos que impone el contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque es un documento en el cual está escrito y firmado por el trabajador. Por lo tanto, tiene conocimiento absoluto de lo que debe y lo que no puede, ¿sí? Perfecto. Luego llegamos al Profesora, 160. Dígame, Ruth. ¿usted me podría hacer referencia al 6 del 160, por favor, que no lo anoté? ¿Quién lo tiene? A ver, ¿alguien lo anotó?
Tengo solo hasta el 5 y dije que la pregunta anterior dije la 6 o la 7 que no la tengo anotada. ¿Ya? ¿Cuál es? ¿Quién lo tiene? A El ver, de perjuicio material causado. perjuicio material. Perjuicio. Ese es el Causado número 6. intencionalmente. Causado intencionalmente. Muy bien, José Parada. ¿A qué se refiere eso? Cuando pueden dañar las maquinarias del trabajo. Muy bien, exactamente. Oye, que están aplicados, cabros. Qué bueno. Ya, artículo Profesora, 100. siempre que esto se pueda comprobar. Muy bien, Eva. Buena acotación. Siempre y cuando se pueda, obviamente, ¿cierto? Que no podemos acusar a un trabajador que le metió un clavo a la cuestión cuando no tenemos las pruebas, ¿cierto? Perfecto. Artículo 161, necesidad de la empresa y servicio. Este artículo dijimos que tenía 3 causales súper indicadas. ¿Cuáles eran? La baja de productividad, racionalización y modernización de la empresa y los cambios de condiciones en el mercado. Perfecto, Ira. Exactamente. Esos son las razones que se pueden esgrimir con el artículo 161. Y además, súper bien explicados en la carta del despido. La carta se divide en 2, ¿cierto? Situaciones de hecho, y ahí es donde uno tiene que aplicar con peras y manzanas, explicar claramente por qué es, y la situación de derecho, ¿cierto? Que son a qué tiene derecho el trabajador por ser desvinculado mediante este artículo 161. Muy bien. Y llegamos al último, el 171. ¿Qué significa el 171? Cuando no se cumplen los contratos pactados. Autodespido, muy bien. Raúl, ¿qué estabas hablando? Cuando se cumplen los contratos pactados entre empleador y empleado. Ya, está bien, pero ¿quién aplica el 171? El empleado. El empleado, el trabajador, ¿cierto? Y son específicamente los incisos 1, 2, 5 y 7 del artículo 160, pero cuando el empleador los ha incumplido, ¿verdad? De todas maneras, ¿cierto? Tenemos que tener todas las pruebas habidas y por haber para poder llegar a un buen juicio, a un buen juicio, ¿cierto? En la cual efectivamente sea lo que el trabajador pretende que sea. Por lo tanto, también es un arma de doble filo, porque si los resguardos o todo lo que tengas como prueba no son suficientes, ¿cierto? Podría salir trasquilado, porque te podrían cobrar hasta las costas de los juicios, ¿cierto? Por eso hay que tener mucho ojo y mucho cuidado, y estamos claros que si estás haciendo un autodespido es porque vas a quedar sin pega, es porque no sabemos en cuánto tiempo te pueden pagar. Entonces tenemos que tener ahí un colchoncito bien seguro, ¿cierto? Para poder poner este autodespido. Bien, chiquillos, vamos entonces a continuar y obviamente haciendo esta activación de conocimiento, ¿cierto? Vamos a seguir la segunda parte de esta unidad que vimos la clase anterior, ¿cierto? Y que hablaba de contratos, finiquitos y desvinculaciones, ¿cierto? Vamos a compartir la pantalla y ahí estamos, ¿cierto?, en la unidad 1. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a seguir con el mismo tema, ¿cierto?, o la misma unidad, y vamos a hablar de el finiquito de trabajo en primera instancia. Este finiquito, ¿cierto?, dice, se debe suscribir ante un ministro de fe. Los ministros de fe, como ya lo habíamos mencionado, primera instancia, dirección del trabajo. Segundo, una notaría, ¿sí? Cualquiera sea. Tercero, podría ser el presidente del sindicato o algún representante. Y como última instancia, podría ser también un registro civil. Sobre todo en la localidad, sabemos que Chile es tan extenso, hay pueblos demasiado pequeños que no cuentan con aquello, ¿cierto? Con suerte en las provincias principales podrían haber una inspección del trabajo. Entonces en esos lugares podríamos acercarnos también a los registros civiles. Y una persona, digamos, de algún rango, un oficial civil, ¿cierto? Podría ser entonces el ministro de fe. Dice por contratos superiores a 30 días, ¿sí? Esto en verdad, dice, estamos hablando ahí de suscribir, de firmar,
¿cierto? Pero nosotros legalmente sabemos que no podemos demorarnos más de 10 días hábiles en poner fin a este contrato, ¿cierto? Debe suscribirse al término de la relación laboral, ¿sí? No lo podemos hacer un mes después, ni 2 meses después, no, tiene que ser en el momento cuando se termina la relación. Debe rectificarse, ¿cierto?, ante un ministro de fe, y esto es un acto liberador para el empleador. ¿En qué sentido liberador? Porque obviamente ya no va a tener obligaciones con este trabajador y por supuesto también no va a tener que seguir pagándole las remuneraciones. Lo que sí, indudablemente para este término, dependiendo del término, ¿cierto?, dependiendo del artículo también, es que vamos a tener que pagar indemnizaciones. El único ítem que se paga, recuerden, en cualquier finiquito, independiente del artículo invocado, son las vacaciones, ¿sí? Vacaciones pendientes, proporcionales, ¿cierto? Progresivas, como el certificado que le mostré al principio. Habiendo eso, se paga, independiente del artículo. Ahora, dependiendo del artículo, ¿cierto? Va a ser qué tipo de indemnización el que vamos a pagar. Dijimos que, ¿cierto? El artículo 159 y el artículo 160 no tienen derecho a indemnización, ¿cierto? El artículo 161 tiene derecho a indemnización, ¿cierto?, por años de servicio. Además, sustitutiva de aviso previo, que es un mes de sueldo. Eso significa entonces, si el empleador no le manda una carta con 30 días de aviso que va a ser desvinculado, si esa carta no existe, pues entonces tiene que pagar el último mes trabajado. ¿Ya? Y además, las indemnizaciones por año de servicio no van a superar, o más bien dicho, el tope son 11 años los que se le van a pagar, ¿sí? Si tiene 12 o tiene 30 años, siempre se le van a pagar 11. Es decir, un mes de sueldo por cada año trabajado. Esto no es proporcional, ¿sí? Por eso se llama año trabajado. Es decir, luego de que la persona cumple un año, recién ahí tendrá derecho a un mes. Pero sí es proporcional luego de ese tiempo. Es decir, si tiene un año, 6 meses, un día, va a tener derecho a 2 años de indemnización. ¿Alguna duda con eso? Profe, consulta. Dígame. Por ejemplo, sé que eso, por ejemplo, el tema de los 11 años, igual no aplicaría a cierto tipo de personas, ¿o me equivoco? No te estoy Por entendiendo. ejemplo, De que, nuevo. por ejemplo, el tema de los años de servicio, sé de que son 3 años, pero eso es a partir de cierto, por ejemplo, hay personas que estaban antes contratadas bajo la antigua ley, en donde ahí se marcaba que eran, o sea, ahí no aplicaría el tema de los 11 años y les tendrían No. que pagar más. No, exactamente. Las personas que están contratadas desde antes con la antigua ley perfectamente tienen derecho a todos los años que hayan trabajado. Tienes toda la razón. Ahora, por otro lado también hay otra excepción cuando las empresas tienen sindicato y este tipo de cosas hayan sido puestas en el convenio colectivo, ¿cierto? También podría ahí haber una excepción. De pronto, ¿cierto? Cuando hay contratos colectivos, ¿cierto? También podría haber algo. Hay algunas empresas, por ejemplo, que llaman a retiro, ¿sí? Esto se ve mucho en las instituciones públicas, pero también hay algunos privados que llaman a retiro a ciertos trabajadores que llevan mucha cantidad de años, ¿cierto? Y negocian, ¿cierto? Y a lo mejor por incentivarlos al retiro, en vez de pagarle 11, les pagan 15, por ejemplo, dependiendo de la cantidad de años que tengan. ¿Hay excepciones? Sí, hay excepciones. Gracias por tu aporte, compañero. Sigamos. Hay una ley, ¿sí? La 19.631, que habla de el tema de los pagos de cotizaciones. La ley Bustos se llama así porque era una persona, no me acuerdo su nombre, de apellido Bustos, pero no me acuerdo el nombre. Él era sindicalista, fue presidente de la CUT durante muchos años, y después fue senador de la República, ¿ya?
Entonces, este caballero hizo esta ley, ¿cierto?, que tiene que ver con la protección de los trabajadores que no se les han pagado las cotizaciones, ¿ya? Ustedes deben entender que contablemente las empresas pueden declarar las cotizaciones, pero no pagarlas, ¿ya? Pero eso, ¿cierto?, no los excluye del deber y de la obligación de hacer pago de esas remuneraciones, de esas cotizaciones. ¿Por qué? Porque son restadas de la remuneración del trabajador. Por lo tanto, es una plata que no se les pagó, ¿cierto? Y que debe ser depositada en el sistema de salud que tenga el trabajador, o en este caso, ¿cierto?, para la AFP, que es el 10% más la comisión, que esas comisiones son variables, dependiendo de la AFP, para que vaya a la cuenta de capitalización individual de cada trabajador. La ficha dice: no se puede poner término a la relación laboral si las cotizaciones previsionales se encuentran impagas, ¿sí? Aquí no habla si están declaradas, si están impagas. Solo excluyen las causales, por ejemplo, renuncia voluntaria, mutuo de acuerdo a las partes y muerte del trabajador. ¿Ya? Es lo único que se excluye. ¿Qué significa entonces para todas las otras causales? Que el empleador al momento de desvincular debe mostrar el certificado que diga que todas las cotizaciones están pagadas. Eso es por ley, es obligación, ¿sí? En la práctica, ¿qué se hace? Se emite el certificado, por ejemplo, la gran mayoría de las empresas paga por Previred, ¿sí? U otros sistemas. Se saca un certificado, se emite certificado, ¿cierto? Se le entrega un certificado al trabajador y el que te queda, el trabajador lo tiene que firmar, porque eso es parte, ¿cierto?, de todos los antecedentes o trámites de la desvinculación. Así se trata esto. ¿Qué pasa si el trabajador, si la empresa desvincula a alguien y no entregan ese certificado? El trabajador no debiera firmar nada, ¿cierto? Porque una vez que tú firmaste el finiquito, es muy difícil que después puedas lograr efectivamente el pago, ¿ya? Aunque la realidad muchas veces nos muestra la cruel realidad de que aún teniendo denuncias, etcétera, los empleadores igualmente no pagan. ¿Por qué? Porque les cobran multas. Y muchas veces las multas son mucho más baratas que pagar efectivamente las cotizaciones. ¿Qué tenemos que hacer para evitar todo esto? Nosotros como trabajador tenemos que estar pendientes de esta situación. No podemos esperar a darnos cuenta cuando nos desvinculen que nunca nos pagaron las cotizaciones. O sea, es parte de tu deber, ¿cierto?, como trabajador, fijarte en esto, estar sacando las cartolas. Actualmente, ¿cierto?, por internet las mandan, pero a veces la gente no las mira, ¿cierto? Estar al tanto. Si yo veo que en un lapsus de 5 meses, 6 meses, hasta ahí nomás, ¿cierto?, veo que no me las están pagando, pues bien, yo pregunto. Yo me dirijo a quien tenga que dirigirme y veo la situación, ¿cierto? Si no está pasando nada y veo que no me están dando respuesta, bueno, veo la forma de llegar a un acuerdo, ¿cierto? Pero no puedo esperar hasta que me echen para recién darme cuenta, ¿cierto? Entonces, no estoy diciendo que sea la culpa del trabajador. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que uno, en forma personal, tiene que estar pendiente de esas cosas para no llegar a este tema. Porque, insisto, la empresa prefiere pagar, qué sé yo, 500 lucas de multa y no va a pagar 3 millones de indemnización, ¿cierto? O de cotización, perdón. Entonces, ese es el tema. Como uno está en desmedro, entre comillas, tiene que ponerse el parche en telería. Eva, cuéntame. Pero una consulta. Si la empresa paga la multa, simplemente no le pagan al trabajador las cotizaciones y no se las pagan, ¿no? Y el trabajador pierde igual. Debo decirte que sí. O sea, no hay ninguna ley que obligue al empleador en este caso a pagar. O sea, leyes hay, Pero no se existen, cumplen. pero no se cumplen. Ese es el tema. No se cumplen. O sea, lamentablemente las leyes, siempre hay una trampa para la ley.
siempre hay una trampa para la ley, ¿cierto? Entonces, y por otro lado, las empresas además, tienen poder adquisitivo para poder contratar a un abogado, ¿cierto? El trabajador por sí solo, ¿qué opción tiene? Ir a la Defensoría Pública. Y en la Defensoría Pública, ¿cierto? Me merecen todo el respeto las personas que trabajan ahí porque tienen mucho trabajo, pero lamentablemente son profesionales que recién están comenzando. Entonces no tienen toda la expertise suficiente. Entonces llega un abogado con más experiencia, se los come, ¿cierto? Entonces frente a esa situación, que es la realidad, yo les como y siempre se los digo, por un lado yo les digo qué es lo que dice la ley, cuál es la obligación, ¿cierto? Pero por otro lado, también les comento la realidad de las cosas. Y qué es lo que uno tiene que hacer, ¿cierto? Para poder ponerse el parche en la herida y ver qué puedo hacer con esto, cómo lo soluciono antes de llegar a este punto. ¿Ya? Lo siento, Eva, malas noticias. Gracias, profesora. Dice que no surge efecto el despido si no están canceladas las cotizaciones. Mira lo que dice ahí, no surge efecto. Es decir, entonces no me pueden despedir. ¿Y qué va a pasar entonces? Te tienen que seguir pagando, tus remuneraciones van a seguir, ¿cierto? Tus vacaciones van a seguir acumulándose, etcétera, hasta que ellos no paguen. ¿Sí? Hasta que ellos no paguen las cotizaciones. Eso es lo que puede decretar un juez de la República, un juez laboral. Ojo con eso, ¿ya? No es que sea así como automático, no, porque se supone que hay un tribunal y hay un juez laboral el que lo va a dictar. El empleador está obligado a seguir pagando remuneraciones y además prestaciones, y el trabajador está liberado de prestar el servicio hasta que se acredite el pago de las cotizaciones. Eso dice la ley. ¿Aló? Parece que alguien tiene su micrófono encendido. Sigamos. Bien. Sabiendo entonces cómo funciona esto de los finiquitos, ¿cierto? Y sabiendo también que una de las reglas, ¿cierto?, para poder desvincular es presentar el certificado de cotizaciones pagadas, vamos a ver, ¿cierto?, un finiquito de un trabajador, ¿sí? Esto es un finiquito que está hecho desde mi pega. La verdad es que ya es medio antiguo este finiquito, sí, pues del 2018, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta, tiene distintos párrafos, ¿sí? Y un primer párrafo que es muy parecido a lo que dice un contrato de trabajo, porque de igual forma están, ¿cierto?, individualizadas las partes. Solo que en este caso, ¿cierto?, están solamente los nombres y los RUT. ¿Sí? Aquí no necesitamos ni fecha de nacimiento, ni estado civil, ni dirección, ni nada de eso. Solamente la individualización de las partes con nombre y RUT. Esa es la primera parte. Pero también aquí hay una parte súper importante que al igual que en el contrato, ¿cierto?, como primera medida, fecha y lugar. Fecha y lugar, eso es muy importante, ¿cierto? Porque desde ahí cuenta los 10 días hábiles que tiene el empleador para hacer pago de este finiquito, ¿ya? Por eso es tan importante la fecha. Luego, en el primer párrafo, ¿cierto?, debemos indicar, ¿cierto?, en qué o cuáles eran las funciones del trabajador. En este caso, este caballero, don Richard Idobro, ¿cierto?, era recaudador motorizado y tenía un contrato vigente entre las fechas mencionadas, es decir, desde el 8 de febrero al 29 de marzo del 2018. Misma fecha en la cual se emitió el documento. ¿Podría ser distinta? Sí, podría ser distinta. Podría haber sido desvinculado, por ejemplo, o con fecha 2 de abril. No sé si cae fin de semana, no lo recuerdo en este minuto, pero podría ser 2 de abril. Entonces ahí podría haber una diferencia. No puede ser una diferencia de un par de días, indudable, ¿cierto? Pero en este caso lo que sí tiene que estar efectivamente hasta qué día trabajó el trabajador. Exclusivamente el último día, ¿ya? Entonces ahí se le da terminación de su servicio, se finiquitó de acuerdo al inciso 161, ¿cierto? Necesidad de la empresa y establecimiento o servicio, que claro está, en la carta de desvinculación se le explicó
cuál de las tres causales habían invocado, ¿cierto? Y luego viene el segundo párrafo en la cual se detallan, ¿cierto?, los montos que se le van a pagar a este caballero. ¿Por qué no tiene año de indemnización por años de servicio? Porque ahí solamente se habla de Porque se mes le de dio aviso. carta de aviso a 30 días. No necesariamente. Fíjate bien en la fecha. Porque ¿Cuánto todavía no tiempo tiene el año. Porque tiene Todavía un no mes tiene el nomás, año. po. Le falta Tiene cumplir un el mes, año. Muy Exactamente. poco tiempo. ¿Cuánto poco tiempo. trabajó de febrero del 2018 al 29 de marzo del 2018? ¿2 Por lo meses? tanto, No, un mes más o menos. Un mes. sí, entonces por lo tanto, no, nada que hacer, pues, ¿cierto? Nada que hacer. Ahora, aquí hay algo importante, porque este caballero tenía un contrato a plazo fijo, ¿cierto? Entonces, aquí habían dos posibilidades, o se esperaba el vencimiento del plazo convenido, ¿cierto? Y no haberle pagado nada, o se tendría que haber invocado, en este caso, el artículo 161. Por lo tanto, ¿cierto?, el artículo de desvinculación tiene que ver con la realidad de la situación y no con el contrato que el personaje tiene, ¿cierto? Porque cualquiera podría decir, pero si tiene contrato a plazo fijo, ya, pues entonces paguémosle hasta cuando él está con su contrato. No, pues no es así, ¿cierto? Por lo tanto, no siempre el contrato es el mismo carril en la cual es el artículo que se invocó. ¿Ya? A lo mejor este caballero tenía un contrato a 6 meses, pero con plazo fijo, ¿cierto? Pero se decidió desvincularlo antes, entonces cuando se desvincula antes, más por necesidad de la empresa, necesariamente lo tienes que indemnizar. En este caso no se indemnizó por año de servicio porque no lo tenía, pero sí por mes de aviso, porque no se le dio la carta, ¿ya? Además, la ley, ¿cierto?, indica que cuando el trabajador se despide por el artículo 161 y además se han invocado una de las tres causales que ya habíamos mencionado, el descuento de la AFC, el aporte del empleador, puede ser incluido en el finiquito. ¿De qué estamos hablando, cierto? Porque ustedes, pues, ¿qué es lo que es la AFC? Seguro de cesantía. Sí, claro, esto merece un capítulo aparte, que obviamente lo vamos a ver más adelante, pero se los digo así a grosso modo. AFC, Administradora de Fondos de Cesantía. La administradora de fondos de cesantía es un 3% en total. De ese 3%, ¿cierto?, los trabajadores que tienen contrato indefinido, ¿sí?, pagan el 0,6% y el empleador paga el 2,4%. Ahí suma el 3%. Cuando el trabajador tiene contrato a plazo, ¿sí?, el trabajador paga 0% y el empleador paga el 3%. Cuando el trabajador tiene más de 11 años en una empresa, solo paga el empleador el 0,8% y ese monto va a un fondo solidario. ¿Ya? Eso es más o menos la mecánica. Ahora bien, los aportes que ha hecho el empleador, ¿sí?, todos aquellos aportes que el empleador ha hecho, es decir, el 2,4 y todos los más, ese aporte con el artículo 161 bien puesto, ¿cierto?, con buena fundamentación, se hace el descuento. En este caso era re poco, ¿cierto? 9.043 pesos, pero se hace. Por otro lado, se le pagaron también sus vacaciones proporcionales, ¿sí?, al tiempo en la cual él trabajó. Son 55.208 pesos. Desde ahí, ¿cierto?, se saca la suma total y es lo que efectivamente el trabajador tiene que, va a recibir. Aquí hay una Sara, cosa, dígame. ¿por qué sus vacaciones proporcionales son tan altas? No lo sé porque en este minuto, desde el 2018, pero seguramente tenía un buen sueldo. Es lo más probable. Ah, ya, Profesora, consulta. Porque es proporcional al sueldo. Dígame. Yo tenía entendido que el descuento de la FC
por aporte del empleador es cuando es imputable a la indemnización por años de servicio, Sí, porque se emite un certificado directamente de la AFC. sí. Pero en este caso el trabajador está a plazo fijo, No, mi por amor. 2 meses. No tiene que ver el contrato, fíjate en el finiquito. El finiquito dice 161. ¿Sí? Eso es lo que se aplica. Decía la empresa. Ya, independientemente que no tenga años de servicio. No, Independientemente. no, porque estás aplicando el 161. Ya, Eso es ya, lo que importa. perfecto. Ya, o sea, ese es el primer punto, digamos. ¿Ya? Ok. Profesora, Dígame. ¿le puedo pedir una retroalimentación cortita? Por supuesto. Porque que ahí me perdí un poquito. ¿Cuándo corresponden las vacaciones proporcionales? ¿En el minuto que el trabajador tiene más de 30 días de trabajo o meses de servicio? No, cuando tiene, cuando tiene 30 días más uno. Cuando ha trabajado 30 días o un mes más un día. Ahí recién recibe vacaciones proporcionales. Si el trabajador tuvo 30 días trabajados, por tanto no tiene vacaciones. Ah, ok. Muchas gracias. Por nada. Bien. Tenemos la otra parte, ¿cierto? Del finiquito, ¿cierto? En la cual hay una cláusula bien especial que hay que invocarla, y esto es a partir del año 2014, y que tiene que ver, ¿cierto?, con los créditos sociales de las cajas de compensaciones. En el caso de este finiquito, ¿cierto?, tiene Caja de los Andes, ¿sí? En el cual indica, ¿cierto?, que el trabajador se va a hacer responsable del saldo de las cuotas que tenga pendiente el trabajador. Antiguamente, es decir, antes del 7 de agosto del 2014, ¿sí?, los empleadores, cuando desvinculaban por el 161 y el trabajador tenía cuotas pendientes por pagar en la caja, se hacía el descuento desde las indemnizaciones y el empleador se encargaba de pagar ese saldo. Y el trabajador no tenía nada, ni pito que tocar, digamos, nada, ¿cierto? A partir de este año se decidió entonces que el trabajador es el que decide si lo quiere pagar él directamente, ¿cierto? O le autoriza al empleador que le haga descuento y el empleador después, en forma posterior, pagará esas deudas. ¿Ya? ¿Qué pasa? Profe, Dígame. consulta. Sí. Usted dijo que era desde el 2014, ¿cierto? Sí, ahí dice. Anterior a eso, el empleador debía cancelar las cuotas pendientes del préstamo de la caja. Se le descontaba. Ya, porque a mí me siguen cobrando la caja los héroes del 2012, tiene que ser, y me siguen cobrando una cuota pendiente. Está bien, pero espérate un poquito. ¿Tú te aseguraste que el empleador te lo pagó? ¿Te lo descontaron Ellos del según finiquito? según el del finiquito, sí, y según el documento que ellos me entregaron, sí, y yo lo llevé a la caja, pero dicen que no le aparece. Igual la cuota es súper baja, pero aún así me siguen llamando para cobrarme esa cuota. Ya, bueno, ahí hay solamente un tema de actualización seguramente de la caja. Recuerden que la caja es una institución semipública. Entonces, por lo regular, sus procesos de actualizaciones son bastante lentos. Ahora, indudablemente que ahí hay algo extraño, porque pudieron haberte dado quizá un certificado, no sé qué tipo de certificado te dieron, pudieron haberte hecho el descuento en el finiquito, pero la empresa no lo pagó. Ojo con eso, ¿cierto? Entonces yo me tengo que asegurar. Cuando eso sucede, ok, Sí, voy a averiguar. averigua, que ahí seguramente hay algo extraño. Sí. ¿Ya? Bien, entonces, Ya, profe, gracias. en la realidad, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto en la realidad? El trabajador no lo paga. ¿Ya? Eso es la realidad de las cosas. ¿Cómo me doy cuenta yo que no pagan? Porque todos los meses llega una nómina desde la caja de compensaciones a la cual yo le tengo que hacer los descuentos mediante la remuneración, ¿cierto? En la liquidación de sueldo. Y siguen apareciendo trabajadores que están finiquitados de hace mucho tiempo. Y yo regularmente tengo que estar mandando, ¿cierto?, el finiquito para que lo saquen de las nóminas. Llevo mucho tiempo y todavía no lo hacen. Finalmente alguien me dio la explicación que no lo hacían
porque si no, como que se les desaparecía del sistema y no tenían cómo cobrarle al trabajador. Estos créditos deben saber que son inembargables, es decir, la caja de compensación no te puede embargar por no pagar, ¿ya? Entonces pueden quedar históricamente y quizás de algún tiempo, como toda deuda, yo creo que debiera expirar. No tengo la claridad en eso, lo puedo averiguar de todas maneras. Georgina, dígame. Georgina, ¿estás levantando la mano, hija? ¿Aló? ¿Aló? Dígame. Sí, y si, por ejemplo, yo tengo un seguro de vida, la caja lo anda y me echan, ¿cómo se hace eso? De la Eso misma tiene que forma. cubrirlo. Si tienes una, lo que pasa es que ahí tiene también, en esos casos, ¿cierto? Tendría que haber una responsabilidad del trabajador en ir a la caja y decirle, ¿sabes qué? Yo ya no puedo seguir pagando este seguro, porque estoy desvinculada. Entonces siempre es bueno, ¿cierto? Acercarse a la caja, regularizar la situación, porque además también estos seguros, estos créditos van asociados a seguros, por ejemplo, de desempleo, seguro de cesantía. Entonces de pronto te pueden a lo mejor dar hasta 3 cuotas en que no tengas que pagar, y así tienes tiempo de volver a encontrar trabajo, ¿cierto? Yo creo que la probidad en este caso, ¿cierto? Que tiene que ver con la honradez, ¿cierto? Parte de cada uno. Entonces, si yo sé que tengo una deuda con la caja, me voy a acercar con mi finiquito, ¿cierto? Y la caja va a tener claro, ¿cierto? Que yo no voy a poder pagar. Y si me siguen cobrando, ¿cierto? Estoy cesante, por lo tanto no te pueden seguir cobrando en esas circunstancias. Lo más probable es que te lleguen todos los meses las cartas a tu casa, es lo más probable, ¿cierto? Pero insisto, es inembargable. Por otro lado, tiene la denominación de crédito social, ¿sí? No es un crédito bancario. Los bancos no, pues los bancos son chacales. Si te pueden quitar hasta el califón, te lo van a quitar, ¿cierto? Pero la caja no. Entonces, siempre la sugerencia es, si un trabajador se tiene que endeudar, es mejor que lo haga en la caja de compensación y no en una institución financiera, ¿ya? Por esta razón, porque en el fondo quedas, entre comillas, más protegido, ¿sí? Pero por otro lado, los intereses que cobra la caja, por lo regular, son un poquito más altos que el banco, ¿ya? Por lo regular. Eso iba a comentar yo, profesora. Es casi el doble el interés que te cobra una entidad bancaria. Exacto, exacto. O No les sea, conviene, no les conviene, profe, para nada. Es muy alto el interés. Sí, claro, pero es que... No les conviene. Y esto- a veces con el doble, el triple y siguen pagando cuotas, perdón, y al final no terminan nunca de pagar las cuotas. Y siguen pagando la morosidad. No. Sí, claro, pero Yo les recomiendo que no. el tema es que primero, para que te den un crédito en la caja, lo único que tienes que tener es un contrato y una liquidación en sueldo, no te piden nada más. Nada más, ¿cierto? Entonces es mucho más fácil poder conseguírselo. Y por otro lado, tenemos que pensar que el endeudamiento tiene que ser cuando sea extremadamente necesario, ¿ya? No por cualquier cosa. Bueno, eso depende de cada cual, porque el Código del Trabajo no lo indica. Por lo tanto, como no es mi materia, ahí paso. Continuemos. Cada cual, como decía mi abuelita, una palabra media feuchita, ¿cierto? Cada cual sabe dónde le aprieta el zapato, ¿cierto? O dónde le duele el potito, así decía mi abuela, por lo menos, ¿sí? Bien, chicos, hemos terminado con esta parte, después viene la negociación colectiva, mira qué entretenido, pero eso vamos después, ¿ya? Hasta aquí llegamos hoy día. ¿Qué trabajo tenemos que hacer? Bien, hagamos entonces, recapitulemos, veamos, retroalimentación. ¿Qué vimos hoy día? Georgina, estás con la mano levantada, no sé si te quedó delante levantada. Espéreme. Ya, no quieres opinar entonces, perfecto. No. Hoy día vimos, ¿cierto?, lo que significa o de qué manera se pueden tratar los finiquitos, ¿cierto? Hablamos que los finiquitos tienen que ser siempre firmados bajo un ministro de fe, ¿cierto?
aquí me quedó un detalle que me acabo de percatar que no se los dije. Cuando los finiquitos van a ser pagados en cuotas, ¿cierto? Porque también puede haber esa modalidad. Puede que te lo paguen todo de una en un cheque, en un depósito, como sea el trato, digamos, que pago. Pero también podría haber una modalidad de cuotas, ¿cierto? Y eso es un acuerdo. Por tanto, si el trabajador no quiere que le paguen en cuota, el empleador no lo puede hacer. Si es que el trabajador dijo que sí, ya sabe que sí, ya, prefiero que me lo paguen en cuota, ya, ok. Esas cuotas van a ser aumentadas. Hay un porcentaje, ¿cierto? Según el IPC mensual y toda la cosa, se va subiendo esa cuota. Por lo tanto, las cuotas no son iguales, no te lo pueden partir, ¿cierto? En cuotas iguales en pesos, porque tiene que aplicarse, ¿cierto? Este porcentaje de aumento. Y además, se tiene que ratificar y firmar solo en la dirección del trabajo, ¿ya? O, en su defecto, claro está, en un registro civil, dependiendo de la situación o el lugar donde estemos. Pero tiene que ser ratificado por un inspector del trabajo, porque es la única forma, ¿cierto?, de que efectivamente quede grabado, ¿sí?, que el empleador lo va a pagar en cuotas. No se puede hacer de palabra, porque si no después, ¿cómo tú tienes o demuestras que este empleador te tiene que pagar? Ahora, siempre se le pone una cláusula de más. Si es que el empleador no cumpliera con este acuerdo, inmediatamente un juez laboral exige el pago total de lo que se le adeuda, ¿sí? Si estamos en la cuota 2 y no lo pagó, ¿cierto? Entonces el trabajador va a la dirección del trabajo y dice, oye, mira lo que está pasando acá. Van a llamar seguramente inicialmente a un comparendo, ¿cierto? A una reunión con el empleador. Si eso no resultó, se van a ir a los tribunales laborales y el juez laboral va a dictar el pago inmediato de la totalidad de las cuotas adeudadas. ¿Ya? Eso es importante que se lo hubiera dicho. Maximiliano, está con la manita arriba, dígame. Sí, que tengo una consulta, que no sé si usted conoce como este sistema que tiene la DT, que es sobre el tema de los finiquitos laborales electrónicos, ¿Ya? que es más que nada como el medio de que yo subo un finiquito como empleador, o sea, así como representante laboral, subo el finiquito, después le mando la propuesta al trabajador, el trabajador ingresa a la DT, ve la propuesta, la acepta, la rechaza, y si es que la acepta, después se paga por transferencia. Este documento, o sea, mi duda es más que nada si es que este documento tiene como lo mismo o es legalmente hablando, es válido como para todo, hacer todo este tipo de trámite, al igual que si yo fuera a una notaría, lo firmara y recibiera mi pago. Actualmente sí. ¿Sí? Actualmente sí. Si está en la dirección del trabajo, sí. Eso es tan Ah, legal ya. como cualquier otra cosa, ¿ya? Pero ojo, yo soy a carbón, yo debo decir y me debo confesar que yo soy a carbón, ¿ya? Yo soy con lápiz y papel. Y si es que no hay un documento, ¿cierto? De pronto yo como trabajador me asusto cuando no tengo la firma del empleador, ya me asusto. Ah, ya. Entonces, dentro de ese susto, ¿cierto? Yo creo que es mejor siempre hacer la ratificación de un documento, ¿ya? Porque además, probablemente lo que tú le mandas ahí es el proyecto, pero no es un documento en físico, ¿sí? Claro. Más que nada eso, es como que yo subo, o sea, yo pongo los datos nomás, cuánto es lo que va a ganar, cuánto tiene cada indemnización, y eso lo subo al sistema y después el sistema mismo emite como el formato tipo, por así decirlo, Sí, donde pero pone todos los datos que yo ingresé. correcto, pero eso lo tienes que hacer siempre, ¿eh? Siempre que hay una desvinculación, uno tiene que dar aviso a la dirección del trabajo, y eso es un aviso, ¿ya? Eva, estás levantando la mano. Sí, una consulta. ¿Cuánto dura el proceso desde que un trabajador va a la inspección del trabajo cuando el empleador no quiere pagar las cuotas o no las pagó porque, no sé, por cualquier cosa? ¿Cuánto dura el proceso más o menos? Mira, en esto, antiguamente, si nos vamos a la prehistoria, se demoraba meses. Pero ahora, actualmente, no pasan más de 15 días. Como mucha cosa. ¿Llegando al tribunal igual? No, eso demora más. Eso demora más.
La primera Se supone instancia, que usted explicaba, perdón, que uno va a la inspección del trabajo y si no se llega a un acuerdo, se va, porque hay un comparendo. a los tribunales, claro. Claro, se va a Pero los el tribunales. espacio que hay entre el comparendo y los tribunales pasa un tiempo más. Y yo me atrevo a decir que la experiencia me dice que pasa como un mes. Gracias, profesora. Por nada. Bien, entonces estábamos hablando, sigo recapitulando, ¿cierto? Para hacer un resumen. Vimos el tema de los finiquitos, ¿cierto? Vimos de qué forma se podía desvincular, vimos los plazos también de los finiquitos, observamos un finiquito con cada uno de sus párrafos, ¿cierto? Y también hicimos una comparación entre el contrato de trabajo y la escrituración de un finiquito, que también tiene, ¿cierto?, la individualización de las partes, pero solamente en el primer párrafo con respecto a Ruth y nombres y Ruth. En el segundo párrafo, súper importante, se menciona el cargo, la fecha en la cual el trabajador, el tiempo, el periodo que trabajó, y finalmente, ¿cierto?, el artículo invocado, que eso es relevante. Si un finiquito no tiene el artículo, claramente está out, no, ahí no tiene nada que ver, ¿cierto? Luego viene el cuadro que estábamos hablando de las indemnizaciones pagadas, va a depender del tipo de contrato que tenga, de la antigüedad, etcétera, etcétera, va a ser las indemnizaciones a las cuales tenga derecho. Dijimos que las vacaciones también, como me preguntó la Claudia, a partir de 30 días más 1, el trabajador tiene derecho a vacaciones proporcionales, ¿cierto? Y todas las que tenga dependiendo del periodo de su contrato, de la antigüedad de su contrato. Hablamos también de esta clausulita especial que tiene que ver con el descuento, ¿cierto?, de la caja de compensación, si es que el trabajador lo quiere o no lo quiere. Bien. ¿Preguntas, chiquillos? ¿A alguien le quedó alguna duda? Georgina. ¿La Georgina tiene la mano pegada? ¿O quiere preguntar algo? Georgina. Yo tengo una consulta, profesora. Dígame, Ruth. ¿Las cotizaciones de los meses se pagan por mes desfasado? Sí. Sí, siempre. Siempre. Tú Y tienes... si, Dígame. y si en el finiquito que se te entrega dice que las cotizaciones del mes de marzo y abril del 2020-21, por ejemplo, lo estoy leyendo en uno que tengo, estarán canceladas a la fecha correspondiente en los respectivos organismos provisionales, pero la firma del finiquito se va a hacer antes de esta fecha. Sí, claro. Sí. ¿Y qué va a pasar con esas dos cotizaciones? Tienes toda la razón. Ahí hay un pequeño defecto del sistema, ¿cierto? Porque lo que me pregunta la Ruth, chiquillos, los pagos de las cotizaciones siempre se hacen hasta el día 13 del mes siguiente, siempre y cuando la empresa lo pague, ¿cierto?, con botón electrónico, o sea, lo pague mediante transferencia. Si es que aún lo paga con cheque y a mano, con planilla, ¿cierto?, se paga hasta el día 10, ¿cierto? Pero si tiene botón de transferencia, hasta el día 13, ok. Entonces, eso significa que si a mí me despiden ahora en abril, ¿cierto?, la cotización del pago de abril va a ser el 13 de mayo, ¿cierto?, como plazo último, 13 de mayo. Por tanto, si me despiden ahora en abril, yo no voy a tener la claridad de que si efectivamente el mes de abril, los días trabajados de abril, me los van a pagar o no, ¿cierto? Eso es una falla del sistema, ¿sí? Por tanto, uno tiene que tener ahí, ojo piojo, al 13 de mayo, fijarse si le pagaron las cotizaciones o no. Si es que no es así, de igual forma tú puedes poner una denuncia, ¿cierto?, en la dirección del trabajo, pero ese último mes. Listo, gracias. Por nada, Ruth. ¿Quién más pregunta algo? ¿A quién más le quedó alguna duda? ¿Qué pasa si una persona la despiden un día sábado feriado, que tenga que hacer ahí? ¿Cómo se la despiden un día? No entiendo. Si le tocó trabajar ese día y la despiden ese día, corresponde, porque es parte de su horario. Profe, Perdón,
a menos que la persona trabaje de lunes a viernes y la despidan el sábado. Ahí no corresponde. Pero si el día sábado te corresponde trabajar o un feriado te corresponde trabajar, estás dentro de tu horario laboral. Dígame. Ya, gracias. Es que tengo una compañera de trabajo, es nueva ella. Entró el 5 de abril ¿Ya? y posiblemente esté con COVID. Y su contrato le tendría que durar hasta el 2 de julio. Pero le dijeron que si se encontraba con COVID la iban a despedir. Van a tener que invocar algún artículo para despedirla. ¿Lo pueden Sí lo van a hacer? hacer. No Sí lo van podrían. a hacer. ¿Lo pueden hacer? Sí lo pueden hacer. Sí, sí lo pueden hacer. Claramente. Sí lo Porque pueden sí se hacer. hace. O sea, moralmente no debieran, ¿cierto? Pero lo pueden hacer. Sí. Ya, profe. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Dígame. y en estos casos, así como moralmente no se puede hacer, es como en la mayoría de esos casos utiliza necesidades de la empresa. Siempre y cuando puedan, ¿cierto?, respaldar bien la causal que le van a invocar. Y Claro. si no lo pueden respaldar, Bueno, el trabajador entonces va a tener que la inspección. impugnar la causal de despido. Ah, ya. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Ya, chiquillos, nos ponemos a trabajar ahora porque nosotros terminamos exactamente a las 20:30 y nos va quedando menos de una hora para trabajar, ¿ya? Entonces, vamos a ver cuál es la tarea que nos corresponde esta clase. Veamos, déjenme compartir para poder buscar no está acá. ¿Dónde está la cosa? Espérenme un poquito, ¿dónde está la cosa? Aquí parece que estaba, ¿o no? No. Plop. Ahora no encuentro. ¿Por qué no lo encuentro? Acá está. Aquí está, estaba escondido. Ya. Ahora sí, les voy a compartir la pantalla. Estoy yendo al aula virtual, ¿cierto? Estamos en la semana 3, ¿sí? En la clase o la sesión. Imagino que están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Estamos en la sesión número 6, ¿cierto? Ahí estamos. En equipo de trabajo, confeccionar cuadro comparativo de indemnizaciones, ¿cierto? Y otros en el pago de un finiquito según el artículo aplicado. Vamos a pinchar ahí, vamos a ver de qué estamos hablando. Ahí está el cuadro comparativo de indemnizaciones. Vamos a abrirlo. No sé si lo están viendo. Espérenme un poco. No se ve nada. Bien. No, es que lo estaba descargando. Momento. Ahí está. Ahí lo tiene que estar viendo. ¿Lo ven o no lo ven? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, ahí estamos poniendo, ¿cierto?, los artículos. ¿Sí? Cada uno de los artículos. Ok. ¿Qué indemnizaciones se pagan de acuerdo a ese artículo? ¿Ya? Y vamos a poner cierta descripción con respecto al pago de indemnizaciones, de eso estamos hablando, por cada uno de los artículos. Es decir, entonces los vamos a mencionar y quizás si podemos también los vamos a describir, ¿sí? De acuerdo a todo lo que conversamos, de acuerdo también a lo que vimos la clase anterior, ¿cierto? Aplicando lo que vimos también ahora en esta clase. Esto lo tienen ustedes en el aula virtual. Recuerden que tienen que Disculpe, profesora, yo no veo nada. No, ¿cómo no lo ven? ¿Lo ven? Sí. Sí se ve. ¿Sí ve? ¿Se ve, profe? Sí se ve. ¿Ve? Usted no lo vio. Ya. Entonces, ¿dónde lo encuentran eso? Dijimos que eso estaba en el aula virtual, ¿cierto? Aula virtual. Si yo me voy a la semana 3, donde estamos trabajando,
sesión número 6, ¿sí? Ahí está tarea formativa. ¿Ya? Ahí lo pueden encontrar el archivo. Y ahí tienen el PPT si es que lo quieren, si es que quieren revisar algo. ¿Ya? Entonces, recuerden, el equipo de trabajo, uno a lo menos tiene que hacerlo en el computador para que lo podamos compartir. ¿Ya? Lo demás, ustedes ya están súper informados de cómo lo tienen que hacer. Perfecto. Vamos a tener entonces 30 minutos para trabajar. Lo estoy dividiendo por equipo en este momento. Y vamos a poner la cantidad de tiempo, 30 minutos. Ya, chiquillos, listo. Únanse a todas sus clases. Cristian, si estás por ahí, obviamente tú no te tienes que poner. Profe, no puedo entrar. Pero ¿por qué no, Catherine? No Si sé, está... no puedo entrar. A ver, te sugiero que salgas del sistema y vuelvas a entrar para poder dirigirte. ¿Vuelvo a ¿Ya? entrar de nuevo? Sí. Ya. Cristian, ¿estás por ahí? No veo a Cristian. Tengo a Raúl, a Jocelyn y a Walter. Walter, Raúl, Jocelyn, chiquillos, intégrense. Sí, al tiro lo hago, profesora, tenía un problema con el micrófono, así que me conecto al tiro. Catherine, te redirijo a un grupo. Ya. Ahora. Jocelyn González, ¿estás por ahí? Ya, listo. Ahora sí, vamos. Bueno, nosotros, el grupo que me tocó fue un grupo bastante bueno, en donde estuvimos viendo cuáles eran como las indemnizaciones que tenía cada artículo. Entonces, el artículo 159, la única indemnización que posee vacaciones proporcionales. No quisimos agregar nada con respecto al tema del sueldo ni cosas así, porque no sabíamos si considerarlo indemnización como tal o no, debido a que eso depende mucho si es que el trabajador lo despiden un fin de mes, si es que lo despiden a comienzo de mes y todo eso. Entonces, y una... Stop, para que te Dígame. quede claro al tiro. Las remuneraciones no son indemnizaciones. Ya, Las entonces, remuneraciones son derechos del trabajador por día trabajado. Por lo tanto, ya, independiente del artículo, se le tienen que pagar igual. ya. Entonces, le pusimos ahí las vacaciones proporcionales nomás, que es lo único que correspondería en tema de indemnización. Y como descripción pusimos que este artículo están presentes las causales denominadas como objetivas o determinación, que son más que nada aquellas causales, por ejemplo, cuando el trabajador hace una renuncia voluntaria, cuando termina el plazo convenido, o estas terminaciones de contrato que son por carácter natural, por así decirlo. Como así, no sé cómo explicarlo, pero eso. Entiendo. En el artículo 160, lo mismo, pusimos solamente vacaciones proporcionales y como descripción del artículo es que en este artículo están presentes todas aquellas causales subjetivas o de caducidad. Esto es cuando falta el compromiso con la empresa de parte del trabajador hacia la empresa como tal, sus compañeros y demás. Es decir, por ejemplo, ¿Tiene cuando... indemnización o no tiene indemnización? Chan. No tiene. Ya. O sea, no posee la de años de servicio. No tiene que ponerlo ahí, ¿cierto?
Ah, que Está le íbamos a puesto. poner, pero iba a ser como muy, muy repetitivo. No, pues si estamos hablando de cada artículo, no importa que sea repetitivo. ¿Ya? Ah, ya. Ahí Ya, tiene que eso me ponerlo falta porque entonces. precisamente estamos hablando de las indemnizaciones. No tiene indemnización, hay que agregarlo. ¿Ya? Sigamos. Ya, entonces eso más que nada y que, por ejemplo, siguiendo con o sea, la descripción, que básicamente son como todas aquellas que van en contra de la ética del trabajador, es decir, cuando infringe violencia, cuando incumple las obligaciones de su contrato, cuando falta más de 2 días consecutivos sin dar una justificación, cosas así. Ya. En el artículo 161, en este artículo sí aplicarían las indemnizaciones, vacaciones proporcionales, los años de servicio y el aviso previo en caso de que no se le dé aviso anticipado de 30 días. Ya. Este artículo surge cuando la empresa tiene la necesidad de despedir a un empleado por razones objetivas, como cuando una empresa va a quiebra, cuando hay baja productividad de parte del trabajador, o cuando hay condiciones en el mercado, entre otras. Y esta sí tiene derecho a indemnización. Y por último, el artículo 171, que es el artículo el autodespido. En este le pusimos que sí tendría derecho a indemnización, debido a que en este caso es cuando el empleador incumple algunas de los, como dice la descripción, algunos de los incisos 1, 3, 5 o 7 del artículo 160. Y esto es más que nada porque en ese caso el trabajador estaría en todo su derecho de pedir todas las indemnizaciones que sean necesarias en base a lo que él o sea, la situación que se haya dado para invocar dicha causal. Perfecto. Algunas correcciones. Lo que te dije en el artículo 160, ¿cierto? Hay que agregar ahí, no tiene derecho a indemnización. Con respecto a lo que pusieron arriba, en el artículo 159, ¿cierto? Ahí además podrían ser vacaciones pendientes, no solo proporcionales. Recuerden que las proporcionales son las proporcionales al periodo de tiempo, ¿cierto?, de un trabajador. Pero ¿y si es renuncia y el trabajador lleva muchos años trabajando y tiene vacaciones pendientes o tiene vacaciones progresivas? ¿Se puede poner solo el término vacaciones No, para porque ser más amplio, no? No, porque en este caso tú tienes que saber qué tipo de vacaciones hay, ¿cierto? Pues si yo digo vacaciones, ya, pero ¿cuáles? ¿Sí? Entonces ahí te faltan las vacaciones pendientes por tomar o vencidas, ¿cierto? O un feriado anual que no se lo ha tomado, y las vacaciones progresivas también podría ser. En el artículo 160, misma cosa. 171 y 171, misma cosa. Se pagan todas las vacaciones habidas y por haber, siempre y cuando el trabajador tenga, insisto. ¿Ya? Entonces ahí te falta completar. Con respecto al artículo 161, lo que yo veo acá, que le pusiste, esto surge cuando la empresa tiene la productividad, indemnización por año de servicio. Aquí falta una indemnización. El aviso previo. El aviso previo. Ah, Si es que el empleador no envió la carta con 30 días, tiene que pagar indemnización sustitutiva de aviso previo. ¿Ya? Y en el último, que es 171, tienes toda la razón, porque claramente, indudablemente, si yo me estoy autodespidiendo, es porque quiero tener la indemnización por año de servicio, ¿por cierto? Si no, renuncio nomás, ¿cierto? Y legalmente, además, aquí hay un artículo, ¿cierto?, que es el 162 bis, en la cual habla y dice con respecto a esto, ¿cierto?, que se pagan las indemnizaciones por año de servicio. ¿Ya? Eso es lo que el trabajador obviamente va a reclamar. Insisto, si me voy a autodespedir es porque necesito que me paguen mi indemnización por todos los años que he trabajado. Si no, renuncio. Pero tengo que reclamarla. Dentro de la reclamación del autodespido, ahí se solicita. Porque perfecto. Porque de lo contrario, renuncio nomás. ¿Para qué voy a armar todo el atado? Mejor renuncio, ¿no creen?
¿Sí o no? Pero si uno renuncia, ¿no renuncia también a todos sus derechos? Renuncias a la indemnización. Pero no a las vacaciones. No, por eso te digo, las vacaciones nunca las vas a perder. Es lo único que se pagan todos, independiente del artículo. ¿Ya? No, quiero decir, ¿cierto? Que la lógica, a eso me refería, que la lógica del autodespido es precisamente que me paguen la indemnización correspondiente a mis años, ¿cierto? Porque si no quiero eso, entonces ¿para qué me estoy autodespidiendo? No sé si me entienden la lógica. Como ¿Ya? una renuncia sin necesidad de decir renuncio. Claro. Bien, Maximiliano Ambrosio Guzmán. Profe. Súper bien. Corrijan lo que tienen que corregir. Ya, Ok. ¿alguien más quería mostrar? José Parada. Ya, profe. Vamos. Estamos pasados, se los digo al tiro. Ya, vamos. Ya. El primero es el artículo número 159, que no tiene derecho a pago de indemnización ya que es por mutuo acuerdo. La descripción sería que se establece como causal de término la conclusión de trabajo o servicio, también como causal de renuncia voluntaria, dando previamente aviso con al menos 30 días de anticipación, vencimiento del plazo convenido en el contrato y caso fortuito de fuerza mayor. Ya. El segundo sería el artículo número 160, que no tiene derecho a pago de indemnización ya que son incumplimientos de contrato. La descripción Ya. es que el incumplimiento grave a las obligaciones que impone el contrato, estas pueden ser la mala conducta, daño a la empresa, abandono laboral. Estos deben ser informados previamente por medio de cartas de amonestación. Ya. El artículo 161 sí tiene indemnización por año de servicio y la sustitutiva del mes por aviso previo. La descripción es por necesidad de la empresa, ya sea por baja productividad, cambio en las condiciones del mercado, modernización de los servicios, etc. Y el artículo 171 sí tiene indemnización por año de servicio y la sustitutiva del mes previo de aviso, igual que el 161. La descripción, si el empleador incurriere a las causales de los número 1, número 2, número 5 y número 7 del artículo 160, en ese caso el trabajador puede poner término al contrato y recurrir al tribunal para gestionar una indemnización. Perfecto. ¿Qué te falta acá? De acuerdo a lo que vimos con el trabajo anterior, ¿qué te falta? El tema de las vacaciones, o sea, yo puedo estar mal claramente, pero según yo no creo que iban dentro de las indemnizaciones. Yo creía que era un No, caso... por supuesto, no es una indemnización, pero si te fijas bien, en el formulario decía indemnizaciones y otros. Sí, claro, sí, ahí me equivoqué. Ese es el tema. Ya. Pero Ahí, por eso no lo puse más que nada. Ya, eso es lo que estaría faltando, ¿cierto? Y claro, efectivamente en el 171 ahí va a depender de la reclamación, ¿cierto? Que se haga en el tribunal. ¿Qué es lo que estás reclamando? ¿Qué es lo que requieres que te paguen? ¿Ya? Está bien. Solo falta el tema de las vacaciones, que como les dije está en todos los artículos. No es una indemnización, sino que es un derecho. No te están indemnizando porque te están despidiendo. Te tienen que pagar un derecho adquirido. Sí, nosotros como grupo lo teníamos claro, simplemente que no quedamos con el tema de la indemnización, ¿no? Eso pasó. Decía otro. No me por eso le engañes. digo, sí. Sí, no lo estoy engañando, ¿no? Sí, eso le digo. No, está bien. José Parada, súper. Corrijan el trabajo. También estaba Karen, Kaila y se me olvidó el nombre del otro joven. Ay. Ya, sí, todos tienen la culpa, no te preocupes. No, no, ya. No me llega a mí nomás No, por supuesto, usted está dando la cara, pero sí, claro. Es un equipo el que hay detrás. Es cuando uno le reclama a la cajera, ¿cierto? No le está reclamando a la cajera, Ricardo. Le está reclamando al banco. Ricardo. Ya eso, profe. Sí. Listo. Gracias por la retroalimentación. Deje de compartir. Estamos bien. Corrijan el trabajo porque faltan las vacaciones. ¿Quién más? ¿Alguien más quería? Yo, profesora. Bien, Claudia, vamos. Ya, yo voy a compartir el trabajo. A ver. Ya. El equipo de nosotros es Nicole Bulleño, Cris Fuente, Ira Lara, Catherine Valdés y yo, Claudia Gatica.
Ya. Entonces nosotros pusimos en el artículo 159, que es la indemnización a pago y otro, las vacaciones proporcionales, siempre que tenga un mes más un día trabajado. En la descripción pusimos en estas 6 causales no da derecho a indemnización por años de servicios. En el artículo 160 pusimos la indemnización a pago y otros, son vacaciones proporcionales siempre que tenga un mes más un día trabajado, igual que el 159, y en la descripción pusimos en estas 7 causales no tiene derecho a indemnización por años de servicio. En el 161 pusimos que tiene derecho a indemnización por años de servicio en 2 causales, que son necesidades de la empresa, establecimiento de servicio y desahucio o libre despido. Y el mes de aviso previo siempre y cuando se notifique por carta certificada, más las vacaciones proporcionales. Y en la descripción, si el trabajador tiene 1 año y 6 meses más un día, tiene derecho a 2 años de indemnización, más las vacaciones y días proporcionales, según corresponda. Y el artículo 171 pusimos que tiene derecho a indemnización, es lo mismo que el 161, tiene derecho a indemnización por años de servicio en 2 causales, que son necesidad de la empresa, establecimiento de servicio, desahucio, libre despido, el mes de aviso previo, siempre cuando se notifique por carta certificada y las vacaciones proporcionales, y la descripción cuando el empleador es el que incurre en las causales 1, 2, 5 y 7 del contrato del artículo 160. Ok. A ver, aquí hay un tema de, primero, obviamente, solo mencionaron las vacaciones proporcionales, cuando debieron haber sido también mencionadas las otras, ¿cierto? Periodos anuales pendientes y vacaciones progresivas, de los 4, ¿sí? Primera cosa. Segundo, aquí hay una cuestión de escritura que yo no sé si se dieron cuenta, pero dice, en el 161, dice, mes de aviso previo, siempre y cuando se notifique por carta certificada. Si yo notifico, entonces no lo pago. ¿Cierto? Entonces ahí te faltó un no. Siempre y cuando no se notifique por carta certificada. ¿Se entiende? Ya. ¿Se entiende la diferencia, cierto? ¿Cómo fue, profe, perdón? Profesora, ¿cómo dijo, perdón? En la Perdón. frase, Siempre y cuando no. Ahí debía haber sido siempre y cuando no se notifique. Ya. ¿Cierto? Ahí. Si yo no notifico con 30 días, tengo que pagar la indemnización. Claro. Si lo notifiqué, no lo pago. No se paga. ¿Ya? Por eso ahí dice. Ahí le pusimos mal, ahí nos equivocamos. Por eso faltó la palabra no. ¿Ya? Porque Nada más que si se dan cuenta, ahí una pura palabra cambió, pero absolutamente en la descripción. ¿No es verdad? Ok. Por otro lado, acá en el 171, ¿cierto? El desahucio o libre despido, ahí eso obviamente no corre, ¿cierto? Porque no estamos hablando de un autodespido, ¿sí? Entonces ahí eso es otra cosa, no tiene que ver con el 171. Si tiene derecho a indemnización, sí. ¿Podría tener un derecho a mes de aviso? También, podría ser. Pero todas esas indemnizaciones tienen que ver con que un tribunal efectivamente lo diga, ¿ya? Por lo general, ¿qué es lo que se pide? Las vacaciones, todas las que hayan, ¿cierto? Proporcionales, progresivas o pendientes, y la indemnización por años de servicio. Todo lo demás es un juez el que debe decir qué más hay que pagar. Si es que hay que pagar, no sé, un porcentaje mayor con respecto a las indemnizaciones, etc. ¿Ya? Solo ahí hay ese pequeño desahucio o libre despido, eso no corresponde, porque no es un libre despido, ¿cierto? Es otra cosa. Es más, está pendiente de un juicio, además, porque no crean ustedes que por el 171 la empresa va a ir, ya sí le corresponde, tome. No, porque ahí tiene que haber un juicio, ¿cierto? Recuerden que yo tengo que tener pruebas. Entonces, ¿es libre? No. Lo menos que tiene es libre, ¿cierto? Ok. O sea, sería solamente por necesidad de la empresa, no hay que ponerle por desahucio. Claro.
¿Ya? Incluso ni siquiera es necesidad de la empresa, ni siquiera podríamos atribuir el artículo 161, porque aquí no estamos hablando de la necesidad de la empresa. La empresa no tiene ningún interés en despedirte, eres tú la que te estás autodespidiendo. Lo que pasa es que se asumen las mismas indemnizaciones del 161. ¿Sí? Ya. Profe, Dígame. ahí fue cuando le pregunté por el artículo 162 y 63, 163. Bis. Sí, porque como le dije, yo estaba leyendo la dirección del trabajo, pero no sale bis, sale solo 163 y 162. Ah, ya. Pero sí, pero esos tienen que ver precisamente con lo que estamos conversando ahora. Ya hay una cierta reglamentación especial ahí. Yo no me voy tan al hueso ni tan al detalle con respecto a esos chiquillos, porque finalmente, si es que hay un juicio, ¿sí? Esto lo va a ver un abogado, no lo van a ver ustedes. Entonces yo prefiero llenarles el disco duro con información que efectivamente ustedes van a ocupar. El resto es autoinstrucción. ¿Les parece? O sea, profesora, entonces, el 171 solamente indemnización por años de servicio, el mes de aviso y las vacaciones proporcionales. Sí. Ah, ya. Proporcionales, feriado anual o progresivas. No. ¿Sí? Ok. Ya. Agreguen entonces lo que les falta. Estaría bien el trabajo. Deje de compartir. Claudia, Salomé, Gatica y Barra. Ya. Ahí sí, profesora. Listo. Hasta acá llegamos porque ya son 8:45, chiquillos. Tenemos que entrar a la otra clase. Y nos quedan exactamente, ¿cuánto? O sea, en 4 minutos nosotros debiéramos entrar a la otra clase. Así estamos. ¿Pasa la lista? Y nos falta la lista. Dios mío. El tiempo no nos alcanza para nada y eso que la hacemos corta. Ya. Ya, vamos a poner atención, chiquillos, y a contestar rapidito. Ojo con los que escriban en el chat que yo no los veo. Mitzi Barca. Chao. Ella era la del la bebé. niña que... La del bebé. La del bebito. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Acá. Ahora sí. Quedamos en la Mitzi Vargas. Yarila Acuña. Anaí. ¿No está la Anaí? ¿No está, cierto? No la vi. No, ayer estaba enfermita de la guata, la Nain. Ya. Guadalupe, está la Pamela Bravo. Pamela Bravo. Acá, profe, presente. Nicole Bugueño. Presente, profe. La Yesenia Celis. Ah, la Yesenia es del otro. Daniela Cepeda. Profe. Presente. Dígame. Profe. Dígame. Yesenia Celis tuvo un inconveniente, o sea, falleció su abuelito. Entonces no va a poder estar en las clases hasta la otra semana. Ya, ok. Sabrina Cerda. La Sabrina no está. Ah, pero me escribió. Raúl Chaparro. Presente. Ricardo Chávez. Acá, profe. Erika Córdoba. Erika. Está la Erika. La Claudia Díaz está. La Cris Fuentes, me parece que también estaba. La Rocío Galdames. La Cris Fuentes Presente, está. profe. Ah, sí está. La Claudia Gatica también estaba.
Waldo también estaba. Presente. La Joaquín González. Paola González está. Paola González, ok. Jocelyn González. Y profesor, se me cae cada rato. Karen González. Presente. Beatriz Guerra. Presente, profesora. Maximiliano también está. Así es. Camila Jiménez. Camila está. No está. Walter Lagos. Presente, profe. Ira Lara. También estaba la Ira, si no me equivoco. Sí, aquí estoy. Daniela Leiva. Presente, Daniel. Ok, Daniel, perdón. Flor Mañodes. Mardoñez. Presente, profe. La Kaila Muñoz. Presente, profe. Ámbar Olivos. José Parada también. Macarena Presente. Pino. Presente. Eva también está. Carol Ruiz. Carol está. No escucho a la Carol, no sé si está. Cris Nazarabia. Ana Tegler. Chiquillos, los micrófonos. La Lurdemir también está. La Dania Valdés. Dania Valdés. Presente, profe. La Catherine Valdés. Presente, profe. ¿Quién me queda? Acá está. La Melanie Valenzuela. También estaba. Acá, profe. La Ruth Valenzuela. Acá estoy, profe. La Jennifer Vallejos. Jennifer Acá, está. profesora. ¿Acá? Sí. Perfecto. Georgina Vega. Y Camila Vergara. Camila Vergara no está. Perfecto. Presente. Mira, casi que hay afuera. No, le dije presente, ya. Veamos, entonces, tengo la Yarin, la número 2. Tengo a la Anaí, número 3. Erika Córdoba, número 12. Tengo a Camila Jiménez, número 24. Tengo a la Carol Ruiz, 34. Ana Tegler, 36. Ahí estamos. Ya, chiquillos, los dejo. Les voy a dar un poquito más de tiempo para que nos juntemos para la próxima, ¿cierto? Porque ya son 10 para las 9. Debimos habernos juntado, ¿cierto? A 20 para las 9, ¿sí? Entonces vamos a juntarnos a las 9, 10 minutos, ¿cierto? Para que continuemos con gestión de bienestar. ¿Les parece? 10 minutos. Ok, nos vemos.